IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, buenos días. El día de hoy les voy a mostrar aquí una pequeña prueba de dos antenas geodésicas, una de marca Coretel, que es esta pequeña, y la de allá, que es marca Connap. Entonces, aquí pueden ver que tengo dos celulares, ya empezó la grabación, vamos a hacer una hora en esta posición y luego las rotamos 180 grados para una segunda sesión con otra hora. Entonces, con el fin de promediar, ya vimos el video del día de ayer comparando esta antena geodésica que tuvo buenos resultados con una Harson. La ganadora el día de ayer fue una Harson, ¿sí? Y vamos a comparar si esta antena pequeña eh, puede tener el mismo rendimiento de mitigación de efecto multicaminos con respecto a eso. ¿Listo? Pues realmente la prueba es bastante compleja. Miren el entorno. ¿Sí? Si se dan cuenta, realmente es un entorno bastante complejo. ¿Sí? Pues tenemos árboles por todo lado, casas de 2 3 pisos. ¿Sí? Entonces estoy castigando las antenas con casas de 2 3 pisos, ¿sí? Con árboles. Y también aquí al frente tengo casas de 2 pisos. Entonces por todo lado estoy generando efecto multicaminos. El norte queda en esa dirección. ¿Sí? Aquí están las antenas. Quiere decir que recibe efecto multicaminos del norte y efecto multicaminos del sur. Del occidente recibe efecto multicaminos de esos árboles y del oriente recibe efectos multicaminos de esos árboles. El fin de esta prueba es comparar cómo afecta la propagación de la señal, el efecto multicaminos y analizar las variables MP1, MP2 y MP5. ¿Sí? Entonces, miren por ejemplo esa cantidad de árboles. Voy a girar la cámara para que revisen un momento. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, por todo lado hay efecto multicaminos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esta prueba con el fin de que ustedes puedan revisar y analizar sus equipos y vean el performance. Normalmente las personas no acostumbran a analizar el MP, pero es un dato muy importante. ¿Listo? Entonces los invito a que realicen estas pruebas que son bastante sencillas. Esto es un árbol de puma rosa, aquí la señal prácticamente entra, pero pues es bastante difícil de que sea una solución fija confiable. Aquí lo único que intentamos hacer es calcular los valores de MP y ver qué antena geodésica se comporta mejor bajo esas condiciones. ¿Listo? Eso era todo lo que quería mostrar. Bueno, como el día de ayer les mostré una comparación entre la Connat AT360 y la Harson HCX, bueno, una referencia, ¿sí? Y mostramos que pues habían unas diferencias en análisis multicaminos pues bastante considerable, un 20%. El día de hoy quise comparar una antena geodésica de marca Coretel con registro NOAA, que es la 3COAT AT106. Aquí está el Dragwin, es una antena de 10 centímetros de diámetro, ahí está la ficha técnica, está pues el label, el site, así es la antena y el TOT. Entonces aquí obviamente pues está los parámetros de esta antena. Entonces esta antena yo la distribuyo. La verdad los resultados son sorprendentes. No pensé que una antena tan pequeña de ese diámetro de 10 centímetros dieron los resultados pues sorprendentes. ¿Por qué sorprendentes? Porque la estoy comparando con una Connap, ¿sí? AT360. Entonces voy a buscar aquí la Connap, la cual es objeto de comparación. Entonces esta también la comparamos el día de ayer y aquí está. ¿Sí? Es una antena de 15 centímetros de diámetro, así es más o menos, ¿sí? Y pues acá están los parámetros. Entonces esas son las dos antenas que se compararon. Para eso pues obviamente en el video que acabaron de ver se muestra la prueba, las dos antenas, cómo se realizó la prueba, ¿sí? Y se obtuvieron unos datos. Esos datos son unos crudos, ¿sí? Y aquí está comparación MP AT360 versus Coretel, en la cual está el crudo para la CONNAD en la posición derecha, crudo para la CONNAD en la posición izquierda,
crudo para la Coretel en la posición izquierda y para la Coretel en la posición derecha. Una vez que yo analizo esos datos en el compás, en la carpeta de observación, me aparecen todos los datos de multicaminos de las antenas. Vea, aquí está. Entonces 0.84, 1.18, 1.06, ¿sí? Entonces esos son datos en metros. Entonces obviamente tengo todos los reportes, ¿sí? Esos reportes lo que hace uno es que los sube a una hoja de Excel, y yo ya se las pasé en los grupos. Y lo que hace uno pues normalmente es muy sencillo: abre el compás, crea uno un proyecto sin importar la ruta, ubicación, se sube cualquier observación. En este caso va a ser comparación MP AT360. Entonces, por ejemplo, solo vamos a hacer un ejemplo con la derecha. Dice, se dejan WGS84, no pasa nada. Y uno le da File Analyze, lo único que uno cambia aquí es la máscara de relación a 15 y le da Start. Entonces, él automáticamente genera un fichero en la ruta, ¿sí? Y genera los datos de MP. Por ejemplo, aquí ya tengo eso en una hoja de Excel. Entonces, MP Coretel. Entonces, como esa es la CONNAP, entonces esos datos me deben coincidir con estos. Entonces aquí tengo 0.9548, ¿sí? Entonces aquí tengo 0.9548 y acá dice, por ejemplo, que es la Coretel derecha. Entonces me debe coincidir con 0.9548. Entonces ahí está, 1.1969, 1.4641. Los datos recuerden que están en metros. 1.1869 y listo. Aquí, por ejemplo, la constelación Beidou, según la casa matriz, la pregunta que les elevé el día de anoche, respondieron que no es suficiente una hora para determinar los datos de multicaminos para la constelación Beidou, ¿sí? Entonces, pues bueno, realmente el test me tomó 2 horas en total, ¿sí? Con la preparación de los implementos 2 horas y media. Realmente no le puedo invertir más tiempo a esto, pero más que suficiente con esas constelaciones. Entonces, una vez que yo tengo los datos de esto, yo lo que hago es que hago promedio, ¿sí? De la sesión 1 cuando la antena está ubicada en la posición izquierda, y de la sesión 2 cuando está ubicada en la derecha. Eso con el fin de que, obviamente, como son valores diferentes, por ejemplo 1.04 es muy diferente a 0.84, quiere decir que la posición 2 es en teoría mucho mejor. Bueno, eso para la CONNAT, por ejemplo. Pero mire que en la Coretel se presenta que el multicaminos cuando está en la posición izquierda es de 0.89 y cuando está en la derecha es de 0.95, ¿sí? Entonces quiere decir que la posición de la derecha, pero no siempre es así. Mire, por ejemplo, Galileo 1.05. Entonces esos valores están en metros. Entonces recuerden que ya hablamos que significa que es MP1, MP2, MP5. Y aquí pues yo lo único que hago es hacer un resultado, ¿sí? En la cual digamos que analizo el promedio de todas las frecuencias y encuentro que los valores son muy similares. Entonces aquí, por ejemplo, 1.20 con 1.27 son solo 7 centímetros de diferencia. Aquí yo ya puedo decir que las antenas tienen un performance de mitigación de efecto multicaminos similar. Entonces quiere decir que el tamaño no afectó. Por lo tanto, es digamos una investigación contundente de que la calidad no se ve afectada para este caso en esta antena con un tamaño inferior, que es de 10 centímetros de diámetro. Entonces aquí podemos apreciar que la mitigación de efecto multicaminos, digamos que es similar. Esos 7 centímetros no tiene variación. Aquí, si yo hago la matriz de mejor mitigación, yo debo empezar, digamos que a chulear, perdón, aquí con azul cian, los valores inferiores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mitigó mejor en MP1 con GPS, en MP2 mitigó mejor la CONNAP, en MP5 mitigó mejor esta, pero fíjense que son solo 4 centímetros. En esta mitigó mucho mejor, pero fíjense que son solo 7 centímetros. Realmente aquí uno trata de buscar valores de 20 centímetros para saber que si hay diferencias significativas. ¿Sí? Aquí hay solo una diferencia de un 5%. ¿Vea? Yo siempre saco la relación y es mucho mejor la CONNAP, pero únicamente por un 5% de diferencia. Se van a dar cuenta que la tolerancia de esta prueba o la precisión de esta prueba es de más o menos 7 centímetros. Entonces esto no, realmente la diferencia es casi que cero.
Mm, el 1.54, por ejemplo, para GLONASS se comportó mejor la CONNAP, este se comportó mejor la CONNAT. Entonces, para Galileo, miren que están iguales, ¿sí? Esta sí se comportó, pero bueno, como dio menor, pues vamos a escribirle que es menor y aquí es menor. Entonces, en teoría, es mucho mejor en la matriz de mitigación la CONNAT. Entonces, por obvias razones, sí podemos decir que la CONNAT es un poco mejor en la matriz de mitigación. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es que, por ejemplo, aquí ganó la CONNAT, entonces la matriz de mitigación va aquí, CONNAP, aquí Curetel, aquí, por ejemplo, no aplica, este de 1.13 la ganó Coretel, ¿sí? GLONASS la ganó CONNAP, NAP AT360, ¿sí? Recuerden que ambos módulos tienen el mismo firmware. Entonces aquí con NAP prácticamente podemos decir con la matriz de mitigación que, que la mejor antena según la matriz de mitigación pues es con NAT, a diferencia del test pasado, el cual mostraba la comparación con la Harson y la CONNAT. La Harson tuvo una diferencia de 1.07, ¿sí? Si se dan cuenta, el día de ayer la CONNAT obtuvo un MP para ese mismo punto de 1.27, lo que quiere decir que hoy para ese mismo punto en horas de la mañana, ¿sí? Nos dio 1.20. Entonces, entre ayer y hoy para la misma antena geodésica y el mismo punto nos está dando resultados similares. Esto es bastante curioso y pues en teoría quiere decir que si la pruebo en la tarde, en la noche, este resultado me puede variar 1.20, 1.14, ¿sí? 7 centímetros hacia arriba o hacia abajo. Entonces por eso aquí digamos que aunque son 7 centímetros, realmente el performance de esta con versus esta es de un 5% mejor. ¿Sí? Obviamente esto es solo una prueba de las muchas que uno debería hacerle a las antenas para saber qué es mejor. En videos pasados mostramos una comparación en la ciudad de Bogotá donde comparamos la T360 y la Coretel y también concluimos que la CONNAT es mucho mejor, pero cuando ya el entorno ambiental de Multicaminos es tremendo, es alto, ¿sí? Cuando ya las señales están muy contaminadas, sí entra a jugar un papel muy importante la CONNAT T360, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, la Harson tuvo un valor de 1.07 comparado con la CONNAT del día de hoy, pues 1.20 ya está más cerca a 1.07. Sin embargo, sería interesante seguir probando estas antenas ya en entornos totalmente ideales, es decir, a cielo abierto, es decir, para mirar cuál se comporta, digamos que mejor a cielo abierto, ¿sí? Cuál es capaz de rastrear la señal más limpia a cielo abierto. Entonces eso sería lo que quería mostrarles. Realmente a cielo abierto no hay diferencias entre la Coretel AT106 y la AT360 y pues digamos que en entorno de muchos multicaminos sí va a ser mejor utilizar una antena de mayor diámetro, pero pues realmente la diferencia es de un 5%. Entonces a mi concepto prácticamente es un empate, ¿sí? Ambas antenas aquí las voy a cliquear, ¿sí? Entonces, porque realmente uno no va a medir bajo el árbol de Pumarroso y decir que la solución fija es confiable, no. Uno ya sabe que sin importar la antena que use ahí, esas soluciones fijas son de cuidado y más cuando son entornos de mucho multicamino. Entonces, eso sería todo lo que quería mostrarles. Espero les haya gustado esa comparación.